Diciembre de 2020. En medio de la oscuridad de una pandemia global, las cortinas metálicas de decenas de tiendas bajaron por última vez. Empleados con sus icónicas camisas azules, con lágrimas en los ojos, cerraban las puertas para siempre mientras afuera quedaba el eco de la venta de liquidación más salvaje en la historia reciente de México. 12 años antes, este gigante estadounidense había llegado prometiendo reescribir las reglas del consumo tecnológico. En su apogeo, operó 49 inmensos paraísos de la electrónica, ofreciendo una experiencia inigualable donde la gente podía tocar, jugar y explorar sin vitrinas cerradas con llave. Era el rey absoluto de la tecnología en Norteamérica, una marca que dominaba el paisaje comercial. Pero de un momento a otro, la ilusión se fracturó. En cuestión de semanas, esos inmensos pasillos vibrantes de luces, sonido y pantallas de ultra alta definición se convirtieron en cajas vacías y silenciosas, dejando colosales cicatrices de concreto en los mejores centros comerciales del país. Como un titán invencible, respaldado por un capital casi infinito, termina huyendo de uno de los mercados emergentes más lucrativos del mundo en tan solo una década? La pandemia pudo haber sido el tiro de gracia, pero la verdadera hemorragia había comenzado mucho antes. Atrapado entre los profundos laberintos del crédito local y la trampa mortal del comercio electrónico, su modelo de negocio terminó convirtiéndose en un lujoso museo gratuito para sus peores rivales. Para comprender la magnitud del impacto que generó la llegada de este titán, es absolutamente necesario retroceder el reloj y observar cómo lucía el paisaje comercial mexicano antes de su aterrizaje. Hasta el año 2008, comprar tecnología en México era, en gran medida, un proceso rígido, transaccional y carente de emoción. El consumidor promedio adquiría sus televisores, computadoras o consolas de videojuegos en las tradicionales tiendas departamentales, en hipermercados abarrotados o en antiguas cadenas de muebles y electrodomésticos. En estos lugares, la tecnología no se celebraba, simplemente se almacenaba. Los equipos más costosos y deseados vivían prisioneros detrás de gruesas vitrinas de cristal cerradas con llave. Si un cliente quería ver un producto de cerca, debía buscar a un vendedor, a menudo ocupado despachando lavadoras o colchones, pedirle que trajera las llaves y observar el dispositivo apagado bajo la fría luz fluorescente. La tecnología en México era tratada como un artículo de lujo inalcanzable o como un electrodoméstico más, sin magia ni espectacularidad. Mientras tanto, al norte de la frontera, Best Buy operaba en una galaxia completamente distinta. Para finales de la década de los 2000, la corporación estadounidense era el depredador ápice indiscutible del retail tecnológico a nivel global. Habían aniquilado a competidores históricos como Circuit City y dominaban el mercado norteamericano con puño de hierro. Con las arcas llenas y una confianza corporativa que rayaba en la arrogancia, la junta directiva en Richfield, Minnesota, fijó su mirada en el sur. México representaba un paraíso virgen, una economía emergente, una población joven y una clase media en constante expansión, con un hambre feroz por la conectividad y el entretenimiento digital. La estrategia no era simplemente abrir sucursales, era ejecutar una invasión a gran escala para colonizar el mercado latinoamericano. El mes elegido para este asalto comercial fue diciembre de 2008. El momento no podía ser más paradójico. Mientras el mundo entero temblaba bajo los escombros de la peor crisis financiera global desde la Gran Depresión, Best Buy decidió hacer la apuesta internacional más agresiva de su historia. El lugar seleccionado para plantar su primera bandera no fue el centro de la Ciudad de México, sino el populoso municipio de Naucalpan, en el Estado de México, dentro de las instalaciones del centro comercial Mundo E. La inauguración fue un evento diseñado para intimidar a la competencia y deslumbrar al consumidor. No abrieron una tienda normal, construyeron una catedral dedicada al consumismo electrónico. Con más de 8.500 metros cuadrados de superficie, la sucursal de Mundo E no solo era la primera en América Latina, sino que ostentaba el título de ser la segunda tienda Best Buy más grande de todo el planeta en ese momento. La escala arquitectónica era deliberadamente abrumadora. Las inmensas letras negras sobre la icónica etiqueta amarilla brillaban en la fachada,
proyectando una sombra gigantesca sobre el panorama del retail nacional. El día de la apertura, las filas serpenteaban por los pasillos del centro comercial y salían hasta los estacionamientos. Cuando las puertas de cristal finalmente se abrieron, los primeros clientes mexicanos experimentaron un choque cultural y sensorial sin precedentes. Fueron recibidos por un auténtico ejército de empleados vistiendo las características camisas azul rey y pantalones caqui, aplaudiendo y vitoreando en un pasillo de honor al más puro estilo de las inauguraciones estadounidenses. En el exterior, los emblemáticos Volkswagen Beetle, de color blanco y negro del Geek Squad, estaban estacionados en formación, anunciando que el soporte técnico de clase mundial había llegado al país. El interior de la tienda era un laberinto deslumbrante de luces de neón, pantallas planas reproduciendo colores saturados a todo volumen y kilómetros de pasillos repletos de accesorios que el consumidor mexicano antes solo podía conseguir viajando a Estados Unidos o pidiéndolos por encargo. El gigante azul había llegado con la promesa de traer el American Dream tecnológico a escasos kilómetros del periférico. Sin embargo, detrás de los fuegos artificiales, los aplausos y las cintas cortadas, se ocultaba la tensión fundamental que definiría el trágico destino de la compañía en el país. Best Buy aterrizó en México con una fe ciega en su propio modelo de negocio. La directiva estadounidense asumió, con una peligrosa ingenuidad corporativa, que la fórmula Big Box, las megatiendas de formato de gran caja, que les había otorgado el dominio absoluto en los suburbios de Texas o California, funcionaría de manera idéntica en el complejo, fragmentado y peculiar mercado mexicano. Creyeron que el inmenso poder de su marca y la vastedad de su inventario serían suficientes para cambiar de un plumazo los arraigados hábitos de consumo de toda una nación. El desembarco azul fue un éxito mediático rotundo y un triunfo de relaciones públicas. Best Buy había clavado su etiqueta amarilla en el corazón de México, sintiéndose invencible, rodeado de un público cautivado por el brillo de las pantallas y la modernidad del formato. Pero el aplauso ensordecedor de los primeros días ocultaba un hecho innegable. Los mexicanos habían acudido por miles para admirar el gigantesco espectáculo. Pero en el mundo del retail, la admiración no siempre se traduce en rentabilidad. La verdadera prueba de fuego apenas estaba por comenzar en los pasillos, cuando los clientes comenzaran a interactuar con la mercancía. Para medir verdaderamente el impacto sísmico que Best Buy causó en sus primeros años dentro del mercado mexicano, hay que entender la psicología del piso de ventas tradicional. Antes de la invasión de las camisas azules, el comercio de tecnología en México operaba bajo la filosofía de la desconfianza. Las tiendas departamentales y los supermercados trataban a los dispositivos electrónicos como si fueran joyas de la corona o artefactos de un museo, bellos, inalcanzables y, sobre todo, intocables. Todo estaba celosamente guardado bajo llave en pesadas vitrinas de cristal. Si un adolescente quería sentir el peso del nuevo reproductor MP3, o si un fotógrafo aficionado deseaba probar el enfoque de una cámara reflex, debía someterse a la burocracia del vendedor local, quien abría el candado con recelo, mostraba el equipo bajo su estricta supervisión y lo devolvía inmediatamente a su prisión de vidrio. Best Buy tomó este paradigma obsoleto y lo hizo pedazos desde el primer día. Al cruzar las puertas de sus inmensas sucursales, el consumidor mexicano fue introducido a una filosofía radical que la empresa había perfeccionado en Estados Unidos: la cultura del toque y juegue, touch and play. Las vitrinas desaparecieron casi por completo. En su lugar, el gigante azul desplegó extensas mesas de exhibición donde la tecnología respiraba al aire libre. Cientos de laptops estaban encendidas, conectadas a Internet y listas para ser navegadas. Teléfonos celulares de última generación, asegurados únicamente por discretos cables retráctiles, invitaban a los clientes a probar sus cámaras. Se construyeron salas oscuras y acústicamente aisladas para que las familias pudieran experimentar la brutal potencia de los sistemas de cine en casa antes de comprarlos. Para una población acostumbrada a comprar a ciegas o basada únicamente en las especificaciones impresas en una caja de cartón,
Esta libertad táctil fue una revelación absoluta. Las tiendas de Best Buy no se sentían como simples puntos de venta, se percibían como inmensos parques de diversiones tecnológicos. Un sábado por la tarde, los pasillos se llenaban de jóvenes que pasaban horas frente a las pantallas gigantes, jugando los últimos lanzamientos de Xbox o PlayStation de manera totalmente gratuita. Los audiófilos podían conectar sus propios teléfonos a docenas de bocinas y audífonos de alta fidelidad para comparar la calidad del sonido. La tecnología había dejado de ser un misterio inaccesible para convertirse en una experiencia inmersiva y profundamente democrática. Esta revolución sensorial fue acompañada por una transformación en el servicio al cliente. En el retail mexicano tradicional, el vendedor de electrónica solía ser un cazador motivado por agresivas comisiones, que muchas veces presionaba al cliente para venderle la marca que le otorgaba el mayor bono mensual, independientemente de si era el mejor producto. Best Buy, por el contrario, introdujo a sus icónicos Blue Shirts, camisas azules. La promesa corporativa era ofrecer asesores tecnológicos imparciales, entrenados exhaustivamente para educar al consumidor sin la presión asfixiante de la comisión directa. Si un cliente no sabía la diferencia entre un procesador de doble núcleo y uno de 4 núcleos, el camisa azul estaba allí para explicarlo con paciencia de maestro de escuela. Y luego estaba el as bajo la manga de la compañía, el Geek Squad. Con sus uniformes de agentes especiales, corbatas negras y placas de metal, este escuadrón técnico resolvió una de las mayores ansiedades del consumidor moderno. La tecnología se estaba volviendo exponencialmente más compleja. Configurar una red Wi-Fi, instalar un teatro en casa o rescatar los datos de un disco duro dañado eran tareas aterradoras para el usuario promedio. El Geek Squad ofreció un servicio técnico estandarizado, profesional y con garantía corporativa. Ver sus pequeños Volkswagen Beetle estacionados en los centros comerciales de México transmitía un mensaje poderoso. No importa qué se descomponga, nosotros podemos arreglarlo. Impulsado por esta abrumadora superioridad en la experiencia de compra, Best Buy comenzó a devorar los mejores metros cuadrados del país. Se expandieron rápidamente desde el Estado de México hacia los corredores más exclusivos de la capital, abriendo sucursales deslumbrantes en Antara Polanco, Paseo Interlomas y Patio Universidad, para luego conquistar Monterrey y Guadalajara. Llegaron a operar casi medio centenar de estas megatiendas. Eran el inquilino ancla soñado para cualquier desarrollador inmobiliario. La marca se había posicionado en la cima absoluta de la pirámide aspiracional del consumo tecnológico. Sin embargo, en medio del ruido de las cajas registradoras y el bullicio de los fines de semana, una tensión silenciosa y letal comenzó a enroscarse en los cimientos del imperio. El modelo de toque y juegue era visualmente espectacular, pero operativamente representaba un hoyo negro financiero. Mantener miles de dispositivos encendidos durante 14 horas al día consumía fortunas en electricidad. Los equipos de exhibición sufrían un desgaste brutal. Las pantallas se quemaban, los teclados se rompían por el uso constante del público y los audífonos debían ser reemplazados periódicamente debido al maltrato. Además, requería un ejército de empleados para vigilar el piso y mantener el orden. Pero el verdadero peligro no era el costo de la luz, sino un comportamiento cultural que los ejecutivos en Minnesota no supieron predecir. En México, el paseo por el centro comercial es una tradición de fin de semana, una forma de entretenimiento gratuita para familias enteras. Las espectaculares tiendas de Best Buy se convirtieron rápidamente en el destino favorito para estas caminatas dominicales. Millones de personas cruzaban sus puertas, maravillados por la iluminación y los gadgets. Los adolescentes se apropiaban de las consolas durante horas. Los padres probaban los sillones reclinables y el sonido envolvente. Era una fiesta sensorial. Pero cuando el paseo terminaba, las familias agradecían, daban la media vuelta y salían por la misma puerta por la que habían entrado, con las manos vacías. Best Buy había logrado atraer el tráfico peatonal más envidiable del país, pero pronto descubriría, con horror, que generar visitas no es lo mismo que generar ventas. El gigante estadounidense estaba pagando millones de dólares para educar y entretener a un mercado masivo que,
a la hora de abrir la billetera, obedecía a un Dios completamente distinto, el Dios del crédito local. A medida que las luces de neón de Best Buy se consolidaban en los centros comerciales más lujosos del país, el gigante estadounidense se topó de frente con una de las verdades más crudas e inamovibles del mercado mexicano. En México, la tecnología no se compra con dinero en efectivo, se compra con tiempo. El consumidor promedio, incluso aquel perteneciente a la pujante clase media urbana, rara vez dispone de los 15,000 o 20,000 pesos necesarios para adquirir una computadora portátil o una pantalla de última generación en un solo pago. Para el mexicano, el precio real de un producto no es el número total impreso en la etiqueta, es la mensualidad. La verdadera moneda de cambio en el retail nacional es el crédito. Best Buy llegó al país con la mentalidad de un mercado anglosajón hiperbancarizado, donde los clientes utilizan tarjetas de crédito internacionales con total naturalidad o pagan de contado gracias a una mayor liquidez. Al intentar replicar esta dinámica en México, la corporación se dio cuenta de que estaba jugando en un tablero dominado por titanes locales que llevaban generaciones perfeccionando el arte del financiamiento popular. Bofes, comerciales como Electra y Coppel, e incluso cadenas departamentales tradicionales como Liverpool y Sears, no eran simples tiendas de venta de mercancía. Eran fundamentalmente gigantescas instituciones financieras disfrazadas de almacenes. Para competir en las grandes ligas del comercio mexicano, Best Buy se vio obligado a entrar en el sangriento terreno de los meses sin intereses, MSI. En México, esta modalidad de pago no es una promoción temporal de fin de año. Es una demanda cultural permanente. Si una tienda no ofrece la opción de diferir un pago a 12, 18 o incluso 24 meses sin intereses durante el Buen Fin o el Día de las Madres, está prácticamente condenada a la invisibilidad comercial. Best Buy comenzó a firmar agresivos convenios con las principales instituciones bancarias del país, como Citibanamex, BBVA y Santander, para poder colgar los codiciados letreros de MSI en sus vitrinas y competir por el monedero del consumidor. Sin embargo, esta estrategia, que parecía una solución lógica, escondía un veneno financiero de digestión lenta. Ofrecer meses sin intereses no es gratis para el comerciante. Cada vez que un cliente pasa su tarjeta bancaria y difiere su compra a 18 meses, el banco no asume ese costo de financiamiento por caridad. La institución financiera le cobra a la tienda una tasa de descuento sumamente agresiva, una comisión que puede devorar entre el 5% y el 12% del valor total del producto, dependiendo del plazo elegido. En la industria de la electrónica de consumo, donde los márgenes de ganancia ya son alarmantemente estrechos debido a la competencia global y la estandarización de los precios de marcas como Apple, Samsung o Sony, ceder ese porcentaje al banco significaba una herida de gravedad para la rentabilidad de Best Buy México. La cadena estadounidense se vio atrapada en una pinza mortal. Si no ofrecía los meses sin intereses, las ventas se desplomaban a cero. Si los ofrecía, sus ya golpeados márgenes de operación se reducían a cenizas. Mientras Best Buy desangraba sus márgenes financiando sus ventas a través de la banca tradicional, en las zonas populares y los rincones más profundos de las ciudades mexicanas, operaba un ecosistema de crédito completamente inmune a las estrategias de la corporación estadounidense. Cadenas nativas como Coppel y Electra no dependían de que el cliente tuviera una tarjeta Visa o Mastercard emitida por un banco de paseo de la Reforma. Ellos habían construido sus imperios sobre la base del crédito tienda, la emisión de tarjetas propias basadas en la confianza comunitaria, el conocimiento del sector informal y la cobranza a domicilio. Para el consumidor promedio mexicano, el abono chiquito es una forma de vida. No importa si al final del día una motocicleta o un teléfono celular termina costando el doble o el triple de su valor real debido a las tasas de interés acumuladas. Lo único que importa es que el pago semanal de 150 o 200 pesos encaje perfectamente en el presupuesto familiar. Best Buy, con su estructura rígida de corporativo transnacional, era incapaz de descender a este terreno del microcrédito informal. Su modelo de negocio requería clientes con un historial crediticio inmaculado y cuentas bancarias formales, un segmento que en México representa apenas a una fracción
minoritaria de la población. Al limitarse al mercado bancarizado, Best Buy se autocondenó a competir exclusivamente por la punta de la pirámide socioeconómica, el sector más volátil, exigente y, sobre todo, el más propenso a comparar precios en Internet. Intentaron solucionar esto lanzando su propia tarjeta de crédito de marca compartida con Banamex, pero las políticas de aprobación seguían siendo demasiado estrictas para el grueso de los consumidores que abarrotaban sus pasillos los fines de semana. La guerra del crédito reveló una alarmante desconexión cultural en la estrategia de Best Buy. Los ejecutivos estadounidenses asumieron que la superioridad tecnológica de sus tiendas y el conocimiento experto de sus empleados serían suficientes para arrebatarle participación de mercado a las cadenas locales. No entendieron que en México el retail de electrónica es, antes que nada, un negocio de captación financiera. Las familias mexicanas no acudían a Electra o Coppel porque amaran la iluminación de sus pasillos o la preparación técnica de sus vendedores. Acudían porque eran las únicas instituciones que les decían sí cuando pedían financiamiento. Atrapada en este laberinto financiero, obligada a pagar costosas comisiones bancarias para sostener la ilusión de las ventas a meses sin intereses, y bloqueada de acceder al mercado masivo por su propia rigidez estructural, la operación de Best Buy México comenzó a perder tracción. Las espectaculares cifras de ventas del inicio empezaron a transformarse en una costosa inercia operativa. Y justo cuando la compañía intentaba reajustar sus velas para navegar el complejo mar del crédito mexicano, una tormenta tecnológica masiva comenzó a gestarse en el horizonte. El verdadero enemigo no vestía los colores de las cadenas locales. Era un rival invisible que estaba a punto de transformar sus lujosas megatiendas en sus propios showrooms gratuitos. Hacia mediados de la década de 2010, una mutación invisible en los hábitos de consumo comenzó a erosionar los cimientos de las megatiendas de electrónica en todo el mundo, pero en México adquirió un matiz especialmente devastador. Este fenómeno, bautizado por los analistas de la industria como showrooming, se convirtió en la pesadilla más asfixiante de Best Buy. El término describe un comportamiento tan lógico para el consumidor moderno como catastrófico para el comerciante tradicional. Un cliente entra a una tienda física, camina por los pasillos, interactúa con el producto, recibe asesoría experta y en lugar de caminar hacia la caja registradora, saca su teléfono inteligente, compara el precio en Internet y realiza la compra en una plataforma digital, a menudo mientras sigue parado dentro del mismo establecimiento. Best Buy México, por la naturaleza misma de su revolucionario modelo de negocio del toque y juegue, se convirtió en el escenario perfecto para esta práctica. La empresa había invertido millones de dólares en diseñar espacios interactivos espectaculares, mantener miles de dispositivos encendidos para la experimentación del público y capacitar exhaustivamente a sus Blue Shirt para que ofrecieran especificaciones técnicas detalladas y neutrales. Sin saberlo, el gigante estadounidense estaba financiando y operando el centro de exhibición y pruebas más lujoso, completo y eficiente de todo el país, para el beneficio exclusivo de sus más encarnizados rivales digitales. La llegada formal de Amazon a México en 2015, sumada a la agresiva modernización y profesionalización de Mercado Libre, aceleró este proceso de forma alarmante. Las dinámicas dominicales en las sucursales de Best Buy se volvieron profundamente frustrantes para los gerentes de piso. El flujo de visitantes era masivo. Las tiendas estaban abarrotadas de familias, jóvenes y entusiastas de la tecnología. Los pasillos de audio, fotografía y computación bullían de actividad. Sin embargo, la brecha entre el tráfico peatonal y el ticket promedio de compra comenzó a ensancharse como un abismo insondable. El guión del showrooming se repetía miles de veces cada fin de semana. Un consumidor interesado en adquirir una cámara fotográfica semiprofesional o una pantalla de alta definición acudía a Best Buy en busca de certeza. Pasaba 40 minutos manipulando el equipo, probando los lentes y haciendo preguntas complejas a un especialista del Geek Squad, quien disipaba todas sus dudas con amabilidad y rigor técnico. Una vez que el cliente estaba completamente convencido de qué modelo exacto necesitaba,
el hechizo del piso de ventas se rompía. Frente al mostrador, el cliente discretamente abría la aplicación de Amazon en su pantalla táctil. La comparación de precios era brutal. En las plataformas electrónicas, el mismo modelo exacto de cámara o televisor se exhibía con descuentos que iban del 15% al 25% por debajo del precio de lista de Best Buy. Para un consumidor de clase media, la decisión era pragmática e inmediata. Agradecía al empleado con una sonrisa, se daba la vuelta, salía con las manos vacías y completaba la transacción digital en el estacionamiento del centro comercial, sabiendo que el producto llegaría a la puerta de su casa en menos de 48 horas. Best Buy había asumido todo el costo operativo: la renta del costoso local comercial en el mall, la luz de la exhibición, el sueldo y la capacitación del personal, pero la ganancia neta se la llevaba un algoritmo en la nube. La dirección de Best Buy en la Ciudad de México no se quedó de brazos cruzados viendo cómo sus tiendas se transformaban en galerías de exhibición gratuitas para Jeff Bezos. Para contrarrestar la sangría, implementaron a nivel nacional una política que ya les había dado resultados en Estados Unidos: la garantía de igualación de precios, Price Match Guarantee. La premisa era simple y agresiva. Si un cliente encontraba el mismo artículo exacto más barato en la página oficial de un competidor autorizado, Best Buy igualaría el precio en la caja de inmediato. A primera vista, parecía la jugada perfecta para cerrar la venta en caliente y arrebatarle el cliente a Internet. Sin embargo, en la realidad del mercado mexicano, esta estrategia se topó con un muro infranqueable de costos logísticos e impuestos ocultos. Las plataformas de comercio electrónico y los vendedores del ecosistema digital operaban con estructuras de costos infinitamente más ligeras. No tenían que pagar las estratosféricas rentas de los centros comerciales más cotizados del país, ni mantener encendido un parque de diversiones tecnológico que consumía megavatios de electricidad cada hora. Además, el mercado mexicano de e-commerce estaba inundado por el fenómeno del mercado gris: productos importados legalmente, pero de forma paralela, que esquivaban los costos de las filiales oficiales en México y que, por ende, se vendían a precios que destruían cualquier competencia formal. Best Buy, atrapado en su estatus de corporación transnacional, con estrictas políticas de cumplimiento fiscal y auditorías internacionales, solo podía comprar a distribuidores oficiales autorizados en México. Igualar los precios de Internet significaba, en muchas ocasiones, vender por debajo de su propio costo de adquisición. Cada vez que aplicaban un price match para salvar una venta de una laptop o una pantalla, la línea final de su hoja de cálculo se teñía de un rojo alarmante. Estaban cambiando volumen por rentabilidad, una estrategia suicida a largo plazo. Para colmo de males, la propia infraestructura digital de Best Buy México nunca logró estar a la altura del desafío. Mientras que Amazon y Mercado Libre perfeccionaban algoritmos de entrega en 24 horas, devoluciones con un solo clic y envíos gratuitos sin restricciones, la plataforma de comercio electrónico de Best Buy México se sentía como un añadido secundario, un apéndice de sus tiendas físicas en lugar de un canal de venta independiente y poderoso. Su inventario web solía estar desincronizado con el de los pisos de venta, y los procesos de validación de fraude con los bancos mexicanos eran tan rígidos que muchas transacciones legítimas terminaban siendo rechazadas, ahuyentando al consumidor nativo digital. Hacia 2018, el síndrome del showrooming había dejado a la operación mexicana en un estado de vulnerabilidad extrema. Las imponentes tiendas de 8,000 metros cuadrados, que una vez fueron el orgullo del corporativo, ahora se sentían como pesados dinosaurios de concreto intentando esquivar una lluvia de meteoritos digitales. El flujo de personas seguía ahí, los pasillos se llenaban los fines de semana, pero el alma del negocio, el margen de ganancia real, se estaba evaporando. Best Buy México se había convertido en un gigante herido, caminando en la cuerda floja financiera. Y justo cuando la empresa necesitaba un milagro operativo o una reestructuración total para sobrevivir en la era digital, el calendario avanzó hacia el año 2020. Nadie en el corporativo de Minnesota, ni en las oficinas de la Ciudad de México,
sospechaba que el mundo entero estaba a punto de detenerse y que el tiempo para reaccionar se había agotado por completo. El inicio de 2020 sorprendió a la operación de Best Buy México en una posición de extrema fragilidad estructural. La empresa llevaba años absorbiendo pérdidas invisibles para el público general, intentando equilibrar la pesada carga de sus costos fijos contra unos márgenes de ganancia que el comercio electrónico y la igualación de precios habían reducido a niveles mínimos. Las espectaculares tiendas ya no eran vistas en el corporativo como templos de innovación, sino como inmensos centros de costos fijos. Sin embargo, lo que se perfilaba como un año de reajustes estratégicos y dolorosas optimizaciones se transformó, casi de la noche a la mañana, en un apocalipsis comercial sin precedentes históricos. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 azotó con fuerza el territorio mexicano. La respuesta gubernamental para frenar la ola de contagios fue inmediata y drástica. El decreto de la Jornada Nacional de Sana Distancia obligó al cierre total e indefinido de todas las actividades económicas, catalogadas como no esenciales. En el ecosistema del retail, esta orden significó un golpe de mazo directo al corazón del negocio. De un día para otro, los centros comerciales de todo el país, los hábitats naturales y exclusivos de Best Buy, se convirtieron en pueblos fantasmas. Los estacionamientos fueron bloqueados con cintas amarillas, los accesos peatonales se clausuraron y las luces de los pasillos de las plazas se apagaron por completo. Para un modelo de negocio cimentado en la espectacularidad de la experiencia física, el confinamiento obligatorio representó un infarto operativo fulminante. El alma de Best Buy, aquella revolución del toque y juegue, que requería que miles de manos interactuaran diariamente con los dispositivos expuestos, fue declarada ilegal por motivos sanitarios. Las 49 sucursales de la cadena en el país quedaron sumidas en una oscuridad total, congeladas en el tiempo, con sus anaqueles repletos de inventario tecnológico de alta depreciación que nadie podía ir a mirar, y mucho menos a comprar. Sin embargo, el hecho de que las cortinas metálicas estuvieran abajo no significaba que los gastos se hubieran detenido. El reloj financiero de la compañía seguía corriendo a una velocidad aterradora. Los contratos de arrendamiento de Best Buy en los centros comerciales más cotizados y exclusivos de México, como Antara en Polanco, Santa Fe o Andares en Guadalajara, eran sumamente rígidos y cotizados en dólares o con complejos esquemas indexados a la inflación. Los propietarios de los inmuebles, enfrentando sus propias crisis de liquidez, ofrecieron pocas concesiones. Best Buy tenía que seguir pagando millones de pesos mensuales en rentas por espacios comerciales vacíos. A esto había que sumar los costos fijos de mantener la seguridad de las instalaciones, los seguros de inventario contra robo y, de manera primordial, la nómina de miles de empleados a los que la empresa, en un acto de responsabilidad social, decidió seguir pagando sus salarios íntegros durante los primeros meses del confinamiento. Paradójicamente, mientras las tiendas físicas permanecían a oscuras, el mundo exterior experimentaba una explosión sin precedentes en la demanda de tecnología. El confinamiento masivo obligó a millones de mexicanos a transformar sus hogares, de la noche a la mañana, en oficinas improvisadas y salones de clases virtuales. La necesidad de adquirir laptops, tabletas, cámaras web, enrutadores de Internet y consolas de videojuegos para sobrevivir al encierro se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia del país. El mercado tecnológico estaba en su punto más alto, pero Best Buy México se encontraba atrapado detrás de una vitrina rota. Con los canales físicos completamente clausurados, la empresa se vio obligada a apostarlo todo a su plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, en ese terreno digital, la competencia ya no era una guerra de igual a igual, era una masacre. Competidores nativos como Amazon y Mercado Libre, que llevaban años perfeccionando sus redes logísticas, abriendo macrocentros de distribución en el Estado de México y entrenando algoritmos de entrega rápida, absorbieron el tsunami de la demanda sin pestañear. Sus sistemas estaban diseñados para el caos del confinamiento. La infraestructura web de Best Buy México, en cambio, colapsó bajo el peso de la realidad. Su cadena de suministro, históricamente diseñada para abastecer a grandes tiendas físicas y no para entregar paquetes individuales en miles de domicilios particulares,
comenzó a mostrar fracturas insalvables. Los tiempos de entrega se retrasaron semanas. El inventario digital mostraba productos disponibles que en realidad estaban atrapados en tiendas cerradas, y el servicio de atención al cliente se vio rebasado por una avalancha de quejas. Para cuando la empresa logró estabilizar sus operaciones digitales, habilitando el sistema de Click and Collect, comprar en Internet y recoger el producto en el estacionamiento de la tienda cerrada, la mayor parte del pastel ya había sido devorada por sus rivales informáticos. El verano de 2020 trajo una reapertura económica tímida, condicionada y plagada de restricciones. Las tiendas de Best Buy pudieron abrir sus puertas nuevamente, pero la experiencia mágica del pasado había sido completamente erradicada. Los aforos estaban limitados al 30%. Los clientes debían hacer largas filas con sana distancia para entrar, y las mesas de exhibición del toque y juegue estaban cubiertas con plásticos o desprovistas de equipos. Tocar la tecnología ahora estaba prohibido. Cada dispositivo debía ser sanitizado constantemente. El parque de diversiones tecnológico se había transformado en un frío y estéril hospital de gadgets. El impacto financiero de esta combinación de factores fue devastador. A mediados de 2020, el corporativo en Minnesota analizó fríamente los estados financieros de la filial mexicana. El diagnóstico fue catastrófico. Las ventas digitales no lograban compensar la monumental hemorragia de efectivo provocada por los meses de cierre físico y las costosas rentas en dólares. En un movimiento silencioso que anticipaba la tragedia, la empresa clausuró definitivamente 8 de sus sucursales más grandes a mitad del año, intentando detener el sangrado. Pero el daño ya era sistémico. El año cero de la pandemia había expuesto la vulnerabilidad final de Best Buy en el país. El gigante estadounidense ya no tenía tiempo ni recursos para una lenta recuperación. La Junta Directiva Internacional se preparaba para tomar la decisión más drástica y dolorosa de su historia en América Latina. El martes 24 de noviembre de 2020 quedará marcado como el día en que la incertidumbre se transformó en un terremoto corporativo de alcance nacional. Aquella mañana, sin rumores previos en los pasillos ni filtraciones a la prensa, Best Buy emitió un comunicado oficial que dejó helados a sus empleados, competidores y clientes. Tras 13 años de operaciones ininterrumpidas, la cadena estadounidense anunciaba el cierre total y definitivo de sus 41 tiendas remanentes y el cese de su plataforma digital en México. El gigante del retail tecnológico arrojaba la toalla blanca, capitulando de forma absoluta ante las implacables condiciones del mercado nacional. La noticia se propagó por los medios de comunicación y las redes sociales con la velocidad de un incendio forestal. Fernando Silva, en ese momento presidente de Best Buy México, intentó suavizar el impacto a través de un mensaje institucional donde explicaba que, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del equipo y del extraordinario talento de sus colaboradores, los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 habían vuelto inviable la permanencia del negocio en el país. El corporativo en Minnesota había decidido concentrar todos sus recursos financieros, tecnológicos y logísticos en su mercado local, Estados Unidos, blindando su propia supervivencia global a costa de amputar de tajo su filial latinoamericana. Para los miles de empleados que vestían la camisa azul con orgullo, el anuncio fue un golpe de mazo directo al corazón de su estabilidad. Muchos de ellos se enteraron de la noticia de manera simultánea al público general, viendo los titulares en las pantallas de sus propios teléfonos inteligentes mientras se encontraban en el piso de ventas acomodando mercancía. El shock inicial se transformó rápidamente en una profunda tristeza. La empresa, en un último destello de su cultura corporativa anglosajona, garantizó que las liquidaciones se realizarían estrictamente apegadas a la ley mexicana y que ofrecería talleres de reubicación laboral y extensión de seguros médicos durante los meses de transición. Sin embargo, el dolor humano de ver morir a su institución era imposible de mitigar con un cheque de indemnización. El impacto emocional en la comunidad de consumidores también fue masivo. Para una generación de mexicanos que había crecido explorando los pasillos interactivos de la cadena, el anuncio se sintió como el fin de una era de modernidad aspiracional. Best Buy no era una tienda más.
Era el espacio donde habían comprado su primera consola de videojuegos, donde se habían asesorado para armar su primera computadora de escritorio o donde simplemente pasaban los sábados por la tarde maravillándose con el futuro tecnológico. La etiqueta amarilla se desvanecía del paisaje urbano, dejando un vacío que ninguna otra cadena física parecía capaz de llenar con la misma mística. Mientras la opinión pública mexicana lamentaba la pérdida y los analistas financieros diseccionaban las causas del repliegue, en los pisos más altos del corporativo de Grupo Salinas se desató una reacción que rayó en la crueldad comercial. Horas después del anuncio de Best Buy, tiendas Electra, el gigante del retail popular, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, publicó en sus cuentas oficiales una carta abierta dirigida a la empresa estadounidense. El documento, redactado con un tono de ironía y sarcasmo corporativo sin precedentes, se convirtió de inmediato en un fenómeno viral y en una de las muestras más despiadadas de la competencia en el mercado mexicano. La carta, titulada con un cínico "Gracias por intentarlo, Best Buy", comenzaba despidiendo a la cadena con una cortesía corporativa evidentemente falsa, para luego transformarse en una proclamación de victoria absoluta. En el texto, Electra se burlaba abiertamente del fracaso de la multinacional, señalando que atender a México y a su gente no es tarea fácil. Requiere de un profundo conocimiento cultural y de una adaptación que los modelos extranjeros rara vez logran comprender. El remate del comunicado fue una bula comercial humillante. Electra invitaba formalmente a los clientes que Best Buy dejaba desamparados a acudir a sus tiendas, prometiéndoles que ellos sí sabían cómo cuidarlos, y ofreció sus servicios de financiamiento en abonos chiquitos para que pudieran comprar la tecnología que la empresa estadounidense ya no podría venderles. La reacción del público mexicano ante esta provocación fue dividida pero intensa. Mientras que algunos aplaudieron la audacia de la marca nativa y su comprensión del mercado informal, la gran mayoría de los consumidores y profesionales del retail consideraron el comunicado como un acto de soberbia desmedida y una falta de respeto hacia los miles de empleados que acababan de perder su fuente de ingresos en plena crisis pandémica. Sin embargo, más allá del debate ético, la carta de Electra desnudaba una verdad incómoda. El mercado local celebraba la retirada del gigante extranjero como una confirmación de su propia invencibilidad territorial. Los bofes tradicionales se habían quedado con el control absoluto del tablero físico. La retirada estaba dictada y la humillación pública consumada. A Best Buy ya no le quedaba orgullo que defender en México, solo una última y colosal tarea logística por resolver: deshacerse de millones de dólares en inventario de alta tecnología atrapado en sus almacenes antes de que el reloj marcara la medianoche del 31 de diciembre de 2020. Lo que nadie previó fue que el anuncio de este proceso de liquidación final desataría una de las jornadas de consumo más caóticas, descontroladas y salvajes que la historia del comercio mexicano moderno haya registrado jamás. El gigante azul no se marcharía en silencio. Su último suspiro sería un estallido de frenesí consumista. El anuncio del cierre definitivo dejó un inventario gigantesco flotando en el limbo. Best Buy no podía simplemente empacar miles de pantallas de 65 pulgadas, consolas de videojuegos, computadoras portátiles y sistemas de audio para regresarlos en barcos o camiones a Estados Unidos. El costo logístico y los aranceles de reimportación habrían sido un suicidio financiero aún mayor. La orden desde Richfield, Minnesota, fue tajante. Todo el inventario atrapado en suelo mexicano tenía que convertirse en liquidez antes del 31 de diciembre de 2020. No importaban los márgenes, no importaba el prestigio de la marca. El objetivo era vaciar los almacenes a cualquier costo. La fecha elegida para el inicio del fin fue el jueves 3 de diciembre de 2020. A través de su portal web, Best Buy liberó las primeras ofertas de su liquidación total. Los descuentos eran inéditos para el mercado mexicano, una industria acostumbrada a rebajas modestas o a los eternos meses sin intereses. De pronto, consolas Nintendo Switch, pantallas de ultra alta definición y tabletas de última generación se exhibían con rebajas directas
de hasta el 50% o 60% de su valor comercial. El resultado fue un colapso digital instantáneo. En los primeros minutos del jueves, el tráfico en bestbuy.com se multiplicó por 1000. Los servidores de la compañía, que ya arrastraban ineficiencias desde el inicio de la pandemia, simplemente se derritieron bajo el peso de un mercado hambriento de ofertas. La página web mostraba pantallas de error, las pasarelas de pago se congelaban y los carritos de compra se vaciaban de forma aleatoria, desatando una oleada de frustración y furia en las redes sociales. El consumidor mexicano, que durante años había practicado el showrooming ignorando las tiendas físicas de la cadena, ahora se volcaba con desesperación para arrebatarle los restos digitales a la empresa moribunda. Pero el verdadero caos, la estampa más salvaje de esta última venta, se vivió pocas horas después en el mundo real. Al amanecer, las afueras de las sucursales físicas que aún permanecían abiertas se convirtieron en auténticos hormigueros humanos. En plena cresta de la segunda ola de contagios por COVID-19, con las autoridades sanitarias suplicando a la población quedarse en casa, miles de personas ignoraron la sana distancia y formaron filas monumentales que daban la vuelta a los estacionamientos y pasillos de los centros comerciales. Desde Interlomas hasta Guadalajara, la fiebre del consumo sepultó cualquier rastro de precaución médica. Cuando las cortinas metálicas se levantaron, la escena rozó la histeria colectiva. La policía y los cuerpos de seguridad privada de las plazas se vieron completamente rebasados. La gente corría por los pasillos, empujando carritos de súper, arrebatando las cajas de los estantes antes de que los empleados pudieran acomodarlas y amontonando televisores en el suelo como si se tratara de provisiones para el fin del mundo. Las redes sociales se inundaron de videos que mostraban a clientes discutiendo a gritos por el último dron en exhibición o empujándose en las filas de las cajas, que registraban tiempos de espera de hasta 5 horas para procesar un pago. La contradicción cultural era absoluta, poética y profundamente dolorosa. Las mismas tiendas que durante la última década habían operado con una elegancia impecable, donde los empleados explicaban con paciencia la tecnología y el orden imperaba bajo luces perfectas, terminaron sus días transformadas en caóticos mercados de liquidación. El parque de diversiones tecnológico estaba siendo desmantelado en vivo por una multitud enfurecida que buscaba llevarse un pedazo del gigante a mitad de precio. Frente a la imposibilidad de contener las aglomeraciones y bajo la estricta amenaza de las autoridades gubernamentales de clausurar los centros comerciales por violar los protocolos sanitarios de la pandemia, Best Buy se vio obligada a tomar una decisión drástica esa misma tarde: suspender de inmediato la venta física en todas sus sucursales del país. Las puertas se cerraron a mitad de la jornada, dejando a cientos de personas enfurecidas afuera con las manos vacías. A partir de ese momento, el resto de la liquidación se canalizó exclusivamente en la clandestinidad digital y mediante entregas programadas. El frenesí consumista había devorado el inventario en cuestión de días. El gigante azul había logrado su objetivo de vaciar las bodegas, pero el precio simbólico fue altísimo. Su despedida de México no fue un desfile de honor, sino un estallido de caos y desesperación que desnudó la naturaleza más primitiva del retail. Con las estanterías peladas hasta el metal y los pisos de venta vacíos, las luces comenzaron a apagarse una a una, preparando el escenario para el silencio definitivo del Año Nuevo. El viernes 1 de enero de 2021, mientras México despertaba en medio del letargo del Año Nuevo y el frío de un invierno aún bajo confinamiento, el paisaje de los centros comerciales del país amaneció con una transformación radical y silenciosa. Las cortinas de acero de Best Buy estaban abajo, pero esta vez no era por un decreto sanitario temporal ni por un horario festivo. Las luces interiores se habían apagado para siempre. El inmenso letrero amarillo y negro, que durante más de una década había sido el sinónimo visual de la vanguardia tecnológica, se quedó a oscuras, anunciando el inicio del desmantelamiento físico de un imperio. La velocidad con la que la empresa ejecutó su salida del mundo real fue casi tan vertiginosa como su liquidación de inventario. En las primeras semanas de enero, camiones de carga industrial se estacionaron en las bahías de servicio de las plazas comerciales. Cuadrillas de obreros comenzaron a desarmar la espectacular infraestructura
que tanto dinero había costado construir. Las alfombras grises fueron levantadas. Los kilómetros de cableado de alta velocidad para Internet fueron arrancados de los techos y las icónicas mesas de madera, donde millones de mexicanos habían experimentado por primera vez con una tableta o un teléfono inteligente, fueron troceadas y vendidas como madera de segunda mano o mobiliario de oficina usado. Para los dueños y administradores de los centros comerciales más exclusivos del país, la salida de Best Buy representó una crisis inmobiliaria de proporciones colosales. En la jerga del retail, Best Buy operaba como un inquilino ancla, anchor tenant. Estas megatiendas no solo pagaban rentas millonarias, sino que tenían la función vital de atraer un flujo constante de miles de personas hacia los extremos de las plazas, beneficiando indirectamente a los locales más pequeños, como cafeterías, heladerías, zapaterías y tiendas de ropa que vivían del tráfico peatonal generado por el gigante azul. Dejar vacíos locales comerciales de 3,000, 5,000 o hasta 8,000 metros cuadrados en plena crisis económica pandémica era una pesadilla absoluta. Esos inmensos espacios de concreto, ubicados en los pasillos más cotizados de centros comerciales como Paseo Interlomas, Santa Fe o Antara Polanco, se transformaron de la noche a la mañana en oscuros y deprimentes monumentos a la crisis. Los administradores de las plazas tuvieron que cubrir las vitrinas de cristal con gigantescos vinilos blancos o espectaculares publicitarios genéricos para intentar ocultar el vacío, pero el impacto visual era innegable. El corazón tecnológico del mall había dejado de latir. En el aspecto humano, el proceso de cierre cerró un ciclo inusualmente civilizado dentro del a menudo turbulento panorama laboral mexicano. A pesar de la agresividad de su retirada, la corporación estadounidense cumplió con creces sus promesas de salida. El Departamento de Recursos Humanos ejecutó los despidos pagando indemnizaciones que, en muchos casos, superaban los mínimos exigidos por la Ley Federal del Trabajo. Se otorgaron bonos de permanencia a aquellos colaboradores que ayudaron a vaciar las tiendas hasta el último día y se mantuvieron los seguros de gastos médicos mayores durante una ventana de tiempo crucial en plena crisis de salud global. Aún así, la disolución del equipo dejó una profunda huella de nostalgia. En los primeros días de enero, las redes sociales se inundaron de fotografías grupales tomadas dentro de las tiendas vacías. En ellas, los empleados posaban sentados en el suelo de concreto pelado, vistiendo por última vez la playera azul, abrazados y despidiéndose de lo que muchos describían, no como un simple empleo, sino como una escuela de vida. El Geek Squad, con sus corbatas negras colgadas en los percheros vacíos, dejaba de patrullar las calles en sus pequeños autos Beetle. El ejército de las camisas azules se disolvía en la incertidumbre del mercado laboral del 2021, dejando tras de sí únicamente locales vacíos y una profunda lección sobre la fragilidad del éxito corporativo. La retirada de Best Buy de México no fue una simple baja colateral de la crisis sanitaria del año 2020. La pandemia fue el acelerador, el catalizador que precipitó un desenlace que las hojas de cálculo ya venían dibujando en silencio desde mucho tiempo atrás. En las facultades de economía, en las escuelas de negocios de América Latina y en los despachos de los analistas de mercado, el caso de la cadena estadounidense se estudia hoy como la lección definitiva sobre los peligros de la arrogancia corporativa global y el error fatal de asumir que el comportamiento del consumidor es universal. El pecado original de Best Buy fue un problema de traducción cultural y operativa. La junta directiva en Minnesota intentó trasplantar de forma exacta el formato Big Box, las megatiendas suburbanas que operan con éxito en los inmensos espacios de Texas o el medio oeste estadounidense, a la compleja realidad urbana de México. No comprendieron que, en este país, el centro comercial no es solo un punto de suministro al que se acude con una lista de compras y un auto espacioso. El mall en México es una plaza pública, un centro de entretenimiento dominical donde las familias van a pasear, a convivir y a consumir tiempo, no necesariamente a gastar dinero. Al diseñar tiendas tan descomunales y costosas de operar, la empresa se obligó a sí misma a registrar niveles de venta estratosféricos solo para alcanzar el punto de equilibrio.
Pero el error más grave se cometió en la arquitectura financiera del negocio. Best Buy menospreció el poder y el arraigo del microcrédito en la cultura popular mexicana. Llegaron a un país con un alto índice de economía informal y baja bancarización, esperando que el público pagara de contado o utilizara tarjetas de crédito tradicionales de la banca comercial. Al cerrarse la puerta al mercado masivo que vive de los abonos chiquitos, ese sector que cadenas locales como Coppel o Electra dominan con precisión quirúrgica, Best Buy se autosegmentó hacia la punta de la pirámide socioeconómica. Y fue precisamente ese segmento de clase media alta y alta, el más tecnificado y bancarizado, el primero en traicionarlos adoptando el showrooming y migrando en masa hacia las plataformas de comercio electrónico. A pesar de su estrepitoso final, el paso del gigante azul por el país no fue en vano. Su verdadero legado fue la transformación irreversible de la experiencia del consumidor mexicano. Best Buy obligó a toda la industria del retail local a elevar sus estándares de calidad. Antes de su llegada, las tiendas departamentales tradicionales maltrataban la exhibición tecnológica, encerrando los gadgets en vitrinas y operando con vendedores comisionistas que hostigaban al cliente. Best Buy demostró que el consumidor mexicano merecía respeto, que tenía derecho a tocar el producto, a jugar con él, a recibir una asesoría honesta, educada y profesional. Cuando los competidores locales vieron que las camisas azules se quedaban con el mercado aspiracional, se vieron forzados a remodelar sus propios pisos de venta, a eliminar los candados de cristal y a capacitar a su personal. El gigante extranjero murió en el intento, pero su ADN transformó para siempre la forma en que los mexicanos compran tecnología hoy en día. La historia de la etiqueta amarilla es el recordatorio definitivo de que en el libre mercado contemporáneo, la escala global y los miles de millones de dólares en activos no otorgan inmunidad territorial. Un comerciante puede poseer la mejor tecnología del mundo, el soporte técnico más avanzado y el inventario más vasto del planeta. Pero si no logra descifrar los códigos culturales, las necesidades de financiamiento y los hábitos cotidianos de la gente local, está destinado a convertirse en un extraño en tierra ajena. Best Buy México se marchó dejando locales vacíos y un eco de nostalgia en una generación de consumidores. Pero su historia queda escrita en el asfalto del retail nacional como la eterna fábula del conquistador que fue devorado por las reglas de la tierra que pretendía conquistar. La salida de Best Buy de México nos deja una de las reflexiones más agudas y vigentes sobre el comercio global en el siglo XXI. En el mundo de los negocios, la fuerza bruta financiera no es rival para la adaptabilidad cultural. Un gigante puede conquistar continentes enteros, pero si no logra descifrar el idioma en el que late el bolsillo del consumidor local, está destinado a convertirse en una costosa lección de historia. El vacío que dejaron esos inmensos locales vacíos en 2021 no fue solo inmobiliario. Fue el cierre de una ventana a una forma de consumir que parecía el futuro, pero que terminó siendo devorada por el presente digital y las arraigadas costumbres de financiamiento de México. Al final del día, las megatiendas de la etiqueta amarilla no murieron porque los mexicanos no amaran la tecnología, sino porque el modelo de negocio se convirtió en un hermoso y costoso teatro interactivo, donde los aplausos se los llevaba Best Buy, pero las ganancias se las llevaba un algoritmo en la nube o el abono chiquito de la competencia. Hoy la tecnología en México se compra de forma más libre, interactiva y digital, en gran parte gracias al estándar que aquellas camisas azules plantaron en el mercado formal durante 13 años. El conquistador estadounidense se retiró del campo de batalla, pero las reglas del juego que dejó escritas en el piso de ventas cambiaron para siempre la experiencia de cada consumidor en el país. ¿Llegaste a formarte en aquella caótica liquidación final de diciembre de 2020? ¿Cuál fue el gadget más valioso que compraste bajo la asesoría de un Blue Shirt o con el sello del Geek Squad? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque los logotipos pueden desaparecer de los centros comerciales, pero las anécdotas de consumo forman el verdadero archivo de nuestras ciudades. Si este viaje por el auge y la caída de los gigantes comerciales te apasiona, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este documental. Nos vemos en la próxima historia,
cuando volvamos a encender las luces de otro coloso olvidado del retail.